El anciano es una persona que no siempre puede valerse por sí misma, y es a la hora de recibir los cuidados y atenciones necesarias. El abandono de los adultos mayores, de hecho, ha influenciado en la pérdida de los valores y la identidad familiar y la transmisión de tradiciones que anteriormente se realizaba de generación en generación. Enrique, un hombre lleno de fuerzas y mucha valentía, se ganaba la vida trabajando como chofer. Enrique iba todos los días a almorzar al lugar donde trabajaba. Una muchacha muy bella de cocinera. Él estaba encandilado con los deliciosos potajes que ella preparaba, por ello no faltaba siquiera un solo día para almorzar. De pronto un día decidió preguntarle a la mesera quién era la persona que preparaba los alimentos, pues tenía una sazón inigualable. Al señalarle quién era la mujer, Enrique quedó flechado. Esta mujer, a pesar de tener una gran virtud en sus manos, era una chica sumamente bella. Tenía unos ojos que parecían el cielo. Como era de esperarse, Enrique esperó a la salida a esta muchacha. Cuando ella estaba por dirigirse a su casa, él decidió abordarla y le contó de lo encantado que estaba con los manjares que preparaba. Así que en un acto de agradecimiento, le ofreció llevarla a su casa. Al principio esta muchacha notó que la proposición era muy atrevida, pero luego recordó que siempre lo veía llegar al restaurante al mediodía para almorzar. Es así que aceptó su propuesta. Cuando estaban en camino, Enrique le preguntó cuál era su nombre y ella respondió que se llamaba Inés. Enrique siguió haciéndole preguntas, pero esta vez, ¿hace cuántos años trabajaba allí? Inés le respondió que era un negocio familiar y empezó a trabajar allí desde que tenía 21 años. Le contó que su pasión por la cocina surgió porque siempre acompañaba a cocinar a su abuelita, quien parecía tener unas manos divinas. Todo lo que ella hiciera le salía exquisito. Y al escuchar esto, Enrique se sorprendió, pues pensó que tan solo era una trabajadora más. Enrique le hizo saber su admiración por la forma en la que cocinaba y le contó que se dedicaba a conducir, que gracias a su esfuerzo había logrado juntar dinero y poder comprarse el carro que llevaba actualmente. Esto le servía siempre de sustento para su hogar. Vivía con su padre, un hombre que había quedado viudo hace 3 años o más, y al cual siempre llevaba los alimentos que preparaban en el restaurante al cual siempre iba. Al escuchar esto, Inés le brindó sus condolencias por lo sucedido con su madre. Enrique le agradeció por su amabilidad. Cuando estaban por llegar a la casa de Inés, Enrique le propuso que el día de mañana volviera a pasar por ella a su trabajo para llevarla a su casa, pues había disfrutado mucho de la conversación que mantuvieron. Inés le respondió que aceptaba y se despidieron muy gentilmente. Al día siguiente, Enrique fue a recogerla de su trabajo. Cuando Inés se subió a su vehículo, Enrique la saludó muy gentilmente y la llevó a su casa. Disfrutaban de su compañía y así fueron transcurriendo los días, siguiendo la misma rutina. Enrique yendo a recoger a Inés para llevarla a su casa, cuando de pronto él decidió invitarla a salir. Ella debía escoger el lugar. Inés aceptó gustosamente, pues también disfrutaba de su compañía. Llegó el día de su salida. Enrique aún no le había dicho el lugar a donde irían. Al parecer, todo sería una sorpresa. Cuando fue a recogerla, ella subió al vehículo y le preguntó a dónde deseaba ir. Inés hace mucho tiempo tenía ganas de ir a la playa y se lo hizo saber. Enrique decidió llevarla a un lugar secreto para él y estaba seguro de que le encantaría. Cuando llegaron al lugar, Inés quedó más que encantada. Era un lugar muy maravilloso, tenía una vista increíble y con aguas tan tibias y cristalinas. Parecía un paraíso. Aquel día fue inolvidable para ambos. Ya habían vivido muchos momentos maravillosos juntos y es así que Enrique invitó a cenar a Inés y en plena cena le pidió que fuera su novia, con planes a casarse. Inés aceptó más que feliz. Ella con el tiempo que había convivido se había podido dar cuenta de que él era un muy buen hombre. Con el transcurso de los meses y gracias a sus trabajos, ambos lograron ahorrar lo suficiente para dar el enganche y comprar su propia casa. Estaban más que felices, ahora podían casarse pues tenían un techo propio. Y es así que ambos contrajeron matrimonio. Su unión los convirtió en los seres más felices.
Los años transcurrieron y ambos tuvieron 2 hijos llamados Franco y Jan. Ambos eran su razón de vivir. Conservaban los mismos empleos y les iba muy bien gracias al esfuerzo y dedicación. No les faltaba nada ni para ellos ni para sus hijos. Sus hijos fueron creciendo, se llegaron a mudar y formaron sus propias familias, quedando Inés y Enrique solos en su casita. Ya eran unos ancianos, se acompañaban y ayudaban mutuamente. Juntos decidieron adoptar un cachorro a quien pusieron de nombre Manguito. Recibían la visita de sus hijos una vez por semana y Manguito se volvió en su gran compañero. Junto a él pasaban grandes momentos, los alegraba con sus travesuras y ocurrencias, y años después Inés empezó a enfermarse. Cuando le hicieron una revisión exhaustiva, determinaron que padecía de cáncer al páncreas, una enfermedad que lamentablemente había recorrido a sus demás órganos, quedándole poco tiempo de vida. Enrique no podía contemplar la idea de perder a su compañera de vida, al gran amor de su vida. Lamentablemente, a pesar de los numerosos esfuerzos que hicieron, Inés falleció en su casa. Enrique quedó devastado, sumergido en una profunda depresión. Los días transcurrían y Enrique no quería levantarse de su cama. Ya no tenía ganas de nada. Poco a poco fue enfermándose. Él ya no tenía ni siquiera ganas de comer, y esto lo debilitó fuertemente. Sus hijos ni siquiera lo visitaban y cada vez que lo hacían le reclamaban a su padre por cómo lo veían. La única persona que le hacía compañía a Enrique era Manguito, que gracias a su amor hizo que poco a poco se levantara de un momento a otro. Sus hijos ni siquiera lo llamaban. Enrique se sentía triste. El olvido de sus hijos le afectaba, pero no se los hizo saber. Enrique fue retomando algunas de sus actividades y dentro de ellas empezaba a arreglar la habitación que compartió junto a Inés. La limpió y la acomodó. Acomodó todas sus cosas en compañía de Manguito, quien le fue fiel en todo momento. Durante las tardes Enrique asistía en compañía de Manguito al cementerio a visitar a Inés, pues la extrañaba tanto que había ocasiones en las que deseaba estar allí junto a ella. Al llegar a casa sentía un vacío sumamente enorme, el cual nunca podía llenar con nada. Varias semanas después, seguía sin siquiera recibir una llamada de alguno de sus 2 hijos. A ellos su padre les era indiferente. Enrique sabía que cualquier momento sería el momento en el que él partiría al lado de Inés. Por ello tomó la decisión de ir ante un abogado y realizar su testamento estando allí, aún con vida. Y así lo hizo. Le hizo saber a su abogado que dejaría todo su dinero a Manguito, quien fue durante muchos años su compañero y el ser más fiel y leal y honesto que tuvo en su vida después de su esposa. A su abogado al principio le pareció una locura, pero después de escuchar las explicaciones de Enrique, decidió hacer lo que él le pedía. Enrique le pidió que por favor le contara eso a sus hijos, pues no quería escuchar reclamos o reproches por parte de ellos. Él les quería dar una gran lección, pero se enteraría el día de esto, cuando él ya no estuviera en este mundo. Cuando Enrique falleció, sus hijos quisieron tomar posesión de los bienes de inmediato, pero antes de ello, el abogado les dijo que debía hacer la lectura del testamento. Sus 2 hijos estaban seguros de que serían los herederos absolutos, pero después de escuchar al abogado decir que Manguito había heredado en totalidad todos los bienes de Enrique, quisieron alegar que su padre no se encontraba en sus facultades mentales, a lo cual el abogado se acercó hacia ellos y les dijo que habían sido muy ingratos con su padre. Nunca le brindaron siquiera unos minutos para ir a visitarlo o darle una llamada para preguntarle cómo se encontraba. El único ser que estuvo junto a él fue Manguito, quien le dio todo el amor que ellos no le quisieron dar. Al escuchar esto, ambos hijos recién pudieron tomar conciencia de sus acciones y se reprocharon por haber sido tan malos hijos. El abandono de adultos mayores es considerado hoy en día una forma de violencia. Sin embargo, esta práctica es muy común en muchos países y no nos pasa inadvertida. El problema de los ancianos abandonados no deja de sorprendernos. Nos preguntamos,
¿A qué se debe que muchos adultos mayores sean abandonados por sus hijos? Muchas veces la forma de pensar influye más en los jóvenes, como le sucedió a Enrique, un hombre que a pesar de dar todo por sus hijos, solo recibió ingratitud. Pero la vida le supo compensar con un maravilloso ser de 4 patas que le mostró lo que es el amor desinteresado y verdadero. Hasta aquí esta maravillosa historia, mis queridos oyentes. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros, y de ser así, no olviden dejarnos un like en este video para hacérnoslo saber. Además, nos encantaría saber qué les pareció esta historia, así que déjennos sus opiniones en la sección de comentarios. Suscríbanse al canal para compartir más historias con nosotros. Yo soy su amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Misterios del Corazón.